Muy buenas tardes, doctora Marila Liliana y compañeros. Este es un video preparado para la materia Estrategias Docentes como Optativa. En el día de hoy, los compañeros Cristian, Adriana, Carlos, Zaira y mi persona Janet vamos a hacer esta gran presentación sobre este excelente tema, estilos de aprendizaje. Y bueno, para dar inicio sobre estilos de aprendizaje, nuestra educación actual es muy exigente. Además, es un desafío, se convierte en un desafío porque nosotros no estamos impartiendo una clase y utilizamos nuestra materia como vehículo para que ellos no solamente aprueben exámenes o memoricen ecuaciones o reglas gramaticales. Aprender es más que saber sobre un tema. Es generar diferentes habilidades extraordinarias para que nuestros educandos se enfoquen en su futuro y que en realidad este aprendizaje genere un desarrollo personal y profesional. A continuación, veremos distintos factores que orientan los distintos estilos de aprendizaje. Entre ellos tenemos la personalidad, el lenguaje, el pensamiento, el ambiente, las imágenes y unas grandes conclusiones reflexivas sobre este interesante tema. Con respecto a la personalidad, es un factor que determina definitivamente los estilos de aprendizaje. En este momento tenemos educandos con diferentes intereses, pero también con diferentes emociones. Como lo decía Jeremy Garner, nosotros tenemos educandos donde combinan este tipo de personalidades. Entre ellas tenemos el extrovertido, quien fija su atención en el ambiente, en lo externo, lo que está pasando ahorita con la virtualidad. El introvertido, que con sus pensamientos genera esa emoción también, pero hacia sí mismo. El melancólico es reservado, es pesimista, es insociable. El colérico son fuertes, agresivos, imponentes. El sanguíneo es muy sociable, es locuaz. El flemático es equilibrado y pasivo. ¿Qué tipo de educandos tenemos en este momento y cómo nosotros llegamos a estos estudiantes? ¿Qué estilo de aprendizaje ellos tienen? Pues vamos a averiguarlo también con lenguaje y pensamiento. Ok, gracias. Muy importantes los aportes, sobre todo porque el lenguaje debe estar unido al pensamiento y para saber qué tipo de educandos tenemos, debemos saber cuál es el origen de la lengua y cuál es el origen de esos pensamientos. Para esto, Jean Piaget ya se había pronunciado con la teoría del desarrollo cognitivo, donde el lenguaje comienza desde ese proceso. Vygotsky nos decía que el lenguaje hace parte de lo social y Chomsky nos decía que nosotros tenemos la predisposición ya para el lenguaje a través del Language Acquisition Device, que es como el dispositivo de adquisición del lenguaje que poseemos todos los seres humanos, ¿cierto? Esto está relacionado con el área de Broca y con el área de Wernicke cuando nos vamos a entender cómo los hemisferios cerebrales, sobre todo el hemisferio izquierdo, con la corteza auditiva, hace parte de este procesamiento del lenguaje y de la adquisición de la lengua. El área de Broca comprende y el área de Wernicke produce. Otros autores hablan de la necesidad de motivar este desarrollo del lenguaje a través del desarrollo de la inteligencia, para lo cual Gardner nos provee de la teoría de las inteligencias múltiples y la importancia de estas para el desarrollo del pensamiento. Asimismo, Antoine nos habla del lenguaje interior como la representación mental. Aquí es cuando vamos a ver cómo el signo se vuelve súper interesante y cómo otros autores, también como Saussure, nos hablan de significante y significado. Todo esto relacionado al pensamiento porque nos da la capacidad a los seres humanos de razonar, argumentar, de poder hacer textos narrativos, textos a través de imágenes, de lo icónico y sobre todo de comprender e interpretar el mundo que nos rodea. Por eso las imágenes hacen parte de este proceso y son algo bien importante para aprender. Entonces acá las podemos ver cómo se relacionan con el ambiente. Bueno, ahora bien, este elemento tan importante de los condicionantes del estilo de aprendizaje, pues es absolutamente relevante en la medida que es en donde se da la interacción, ¿no? En donde se da el aprendizaje como tal. Partiremos de tres aspectos importantes, entendiendo que el ambiente no es solamente la parte física, no solamente el aula, la escuela, el lugar en donde compartimos, que evidentemente debe ser más que digno para poder estudiar, aprender, enseñar, desarrollar esta actividad, sino que también va a estar enfocado a algo muy importante que trabaja Spinoza y que trabaja Ruiz en términos de la parte ética, la parte cultural y social y el contexto educativo, que en realidad es lo que nos lleva a hablar en la parte de la ética, de la equidad, de la inclusión, del reconocimiento, que como docentes nos permite que en este espacio, en este contexto, desarrollemos una parte cultural y social que le permite a nuestros estudiantes hablar de interculturalidad, de multiculturalidad, y que por ende los lleve a desarrollar un contexto educativo que según María Montessori, como ella bien lo decía, la mayor señal del éxito de nosotros como docentes es que nuestros estudiantes trabajen como si no existiéramos. Es decir, que en este ambiente se desarrolle la autonomía,
se desarrolle la responsabilidad y ellos puedan crecer en su proceso de aprendizaje. De allí la importancia de las imágenes. Bueno, nosotros cuando utilizamos las imágenes como una estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante tener en cuenta que debemos establecer ciertas características para que nuestros objetivos se lleven a cabo. Entonces, primero es establecer unos objetivos de enseñanza-aprendizaje que sean claros y bien definidos. Segundo, debemos planificar las actividades desarrolladas. Esto implica diseñar las imágenes o seleccionar las imágenes que nos van a permitir establecer estos conceptos que queremos enseñar. Tercero, debemos enseñar a mirar. Esto quiere decir que debemos dar herramientas a nuestros estudiantes que le permitan trabajar y que le permitan comprender el mensaje que está detrás de dicha imagen. Una de las herramientas más recomendadas es la realización de preguntas que lleven al estudiante a definir, a esclarecer cada uno de los conceptos que lleva la imagen detrás de ella. Y finalmente, debemos activar los conocimientos previos que ellos tengan y contextualizar la imagen para que sea mejor comprendida. Esto permite que la imagen adquiera un sentido en torno a los intereses conceptuales y que los estudiantes trabajen activa y conscientemente. Por último, pues nuestras conclusiones. Finalmente, me permito compartir algunas reflexiones a manera de conclusión. Podemos decir que los estilos de educación están condicionados a diferentes factores, como lo son estilos de aprendizaje, personalidad de los estudiantes, desarrollo del lenguaje y pensamiento, que modelan no solo la forma de percibir el mundo, sino también la forma de percibir los ambientes en los que se produce el aprendizaje, condicionados por su entorno social, cultural, sus creencias y sus necesidades. Además, esta actividad nos brinda herramientas teóricas para comprender los ambientes educativos, la forma como se da el aprendizaje en los estudiantes, el cómo como educandos, como docentes, favorecer los procesos de enseñanza y cómo estos se pueden favorecer en términos de que sean procesos más dinámicos y flexibles, de manera que respondan positivamente a nuestra realidad estudiantil. Además, nos pareció muy enriquecedor para nuestra práctica educativa, ya que nos permite como docentes plantearnos nuevos retos que se verán reflejados en nuestras propuestas investigativas, las cuales pretenden, entre otros, favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, proponiendo nuevas estrategias que contemplen procesos inclusivos, no solo enfocados en las dificultades, sino también en la diversidad de nuestros educandos, atendiendo a sus patrones, sus emociones, intereses, sus desarrollos de pensamiento y en general esos contextos. Finalmente, nos permitimos compartir las referencias que tomamos como base para nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Este es nuestro aporte para el foro de esta semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias.